Estados Unidos, una tierra vasta y diversa, también ha sido escenario de una oscuridad profunda. En sus anales de historia, encontramos nombres que evocan escalofríos, nombres que susurramos con una mezcla de fascinación y horror. Son los asesinos en serie, individuos que cruzaron la línea de la moralidad y la cordura, dejando tras de sí un rastro de dolor y muerte. Sus crímenes, a menudo brutales e inhumanos, nos obligan a confrontar el lado más oscuro de la naturaleza humana. A continuación, exploraremos la vida y los actos de los 10 asesinos en serie más notorios que conmocionaron a Estados Unidos y al mundo. Sus historias, aunque perturbadoras, nos recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de la justicia. Ted Bundy, un hombre guapo, carismático, que usaba su encanto como arma para atraer a sus víctimas. Mujeres jóvenes, a menudo estudiantes universitarias, caían presas de su engaño, creyendo ver en él a un alma gemela, un protector. No veían la oscuridad que se escondía tras sus ojos, la maldad que lo consumía. Se estima que Bundy asesinó a más de 30 mujeres en la década de 1970, sus crímenes marcados por una brutalidad sádica que conmocionó a la nación. Su juicio, transmitido por televisión, cautivó y horrorizó a partes iguales. Condenado a muerte, Bundy finalmente confesó algunos de sus crímenes antes de ser ejecutado en la silla eléctrica en 1989. En los anales del crimen, pocos nombres evocan tanto horror como Jeffrey Dahmer. Conocido como el caníbal de Milwaukee, Dahmer no solo asesinó a sus víctimas, sino que también profanó sus cuerpos en actos de depravación indescriptible. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 hombres y niños, atrayéndolos a su apartamento con promesas de compañía o alcohol. Una vez dentro, los drogaba, torturaba y asesinaba antes de desmembrar sus cuerpos. Conservaba partes de sus cuerpos, fotografiaba sus restos en poses grotescas, buscando una forma enfermiza de posesión incluso después de la muerte. Su captura en 1991 conmocionó a Milwaukee y al mundo. Condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, Dahmer fue asesinado por un compañero de prisión en 1994. La máscara sonriente de un payaso, símbolo de alegría, se transformó en horror en manos de John Wayne Gacy. Conocido como Pogo el payaso, Gacy usaba este disfraz para entretener a niños, ocultando su oscuridad. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó a 33 jóvenes, atrayéndolos a su casa. Los torturaba y asesinaba, enterrando a la mayoría en un espacio de arrastre. El descubrimiento de los cuerpos en 1978 conmocionó a Chicago y al país. Gacy, un hombre aparentemente normal, era un monstruo a plena vista. Fue ejecutado por inyección letal en 1994. El verano de 1976 en Nueva York estuvo marcado por el terror. Un asesino en la sombra, conocido como el hijo de Sam, sembraba el pánico en la ciudad, disparando a parejas jóvenes en sus coches, aparentemente al azar. David Berkowitz, un hombre solitario y retraído, fue finalmente capturado en 1977 gracias a una multa de aparcamiento. En su confesión, Berkowitz afirmó que un demonio llamado Sam, que poseía al perro de su vecino, le ordenaba matar. Condenado a 25 años de prisión por cada uno de sus 6 asesinatos, Berkowitz se convirtió en un símbolo del mal urbano. Aún cumple su condena en prisión. Su caso sigue siendo objeto de fascinación y análisis. En los anales del crimen, algunos nombres trascienden la realidad y se convierten en leyendas. Ed Gein, el carnicero de Plainfield, es uno de esos nombres. Aislado en su granja en Wisconsin, Gein se sumergió en un mundo de fantasías macabras, alimentadas por la muerte de su madre y su obsesión con la anatomía femenina. Gein no solo robaba cadáveres, sino que los usaba para crear objetos grotescos, máscaras hechas con piel humana, un cinturón de pezones, un traje de mujer cosido con piel humana. Su casa, al ser descubierta en 1957, se asemejaba a una escena sacada de una película de terror.
Aunque declarado legalmente loco en el momento de los asesinatos, Gaines se convirtió en un símbolo de la depravación humana. Durante décadas, Samuel Little se movió como un fantasma a través de la sociedad estadounidense, dejando tras de sí un rastro de muerte y dolor. Se aprovechaba de los marginados, de aquellos cuyas voces no se escuchaban. Little se convirtió en el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos, con más de 90 víctimas. A menudo prostitutas o drogadictas, dejando pocos rastros. Las fuerzas del orden atribuían las muertes a sobredosis, sin darse cuenta de que era un depredador en serie. No fue hasta 2012, cuando Little fue arrestado en Kentucky, que su reinado de terror comenzó a desmoronarse. Las pruebas de ADN lo vincularon a 3 asesinatos en California, lo que llevó a una investigación más profunda. En prisión, enfrentado a la evidencia, Little comenzó a confesar, detallando sus crímenes con una memoria escalofriante. Richard Ramírez, el acosador nocturno. Los Ángeles, la ciudad de los sueños, se convirtió en una pesadilla viviente en 1984, cuando un nuevo tipo de terror se apoderó de sus calles. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, irrumpía en los hogares en medio de la noche, sembrando el pánico y la muerte a su paso. Ramírez no tenía un tipo de víctima específico, ni un método preferido. Atacaba a hombres, mujeres, ancianos, niños, utilizando armas de fuego, cuchillos e incluso un martillo. Sus crímenes, brutales y aparentemente aleatorios, sumieron a la ciudad en un estado de miedo colectivo. El reinado de terror de Ramírez finalmente llegó a su fin en agosto de 1985, cuando fue capturado por un grupo de residentes de East Los Ángeles que lo reconocieron por su foto en el periódico. Su juicio, uno de los más largos y costosos en la historia de California, capturó la atención del país. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, la región de Seattle se vio sacudida por una serie de desapariciones y asesinatos que parecían no tener fin. Las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, muchas de ellas prostitutas o fugitivas, desaparecían sin dejar rastro, sus cuerpos apareciendo más tarde en áreas boscosas cerca del río Green. Gary Ridgway, un hombre aparentemente normal con un trabajo estable y una familia, se convertiría en el principal sospechoso de lo que se conocería como los asesinatos de Green River. Sin embargo, a pesar de ser interrogado por la policía en varias ocasiones, Ridgway logró evadir la justicia durante años. El avance en el caso llegó en el año 2001, gracias a los avances en la tecnología del ADN. Las muestras tomadas de Ridgway durante un arresto anterior coincidieron con las encontradas en los cuerpos de varias víctimas. Wichita, Kansas, una ciudad conocida por su tranquilidad, se vio sacudida por el terror en 1974, cuando una familia entera, los Otero, fue encontrada brutalmente asesinada en su propia casa. El asesino, que se hacía llamar a sí mismo BTK, atar, torturar, matar, se jactaba de sus crímenes en cartas enviadas a la policía y a los medios de comunicación, describiendo con detalles escalofriantes sus métodos y el placer que obtenía al infligir dolor. Dennis Rader, un hombre de familia aparentemente normal, un líder de Boy Scouts y presidente de su iglesia, se escondió a plena vista durante 3 décadas, mientras seguía con su vida aparentemente normal, cometiendo al menos 10 asesinatos entre 1974 y 1991. Rader acechaba a sus víctimas, a menudo durante semanas o incluso meses, antes de entrar en sus hogares, someterlas, torturarlas y finalmente matarlas. La arrogancia de Rader sería su perdición. En 2004, después de años de silencio, BTK resurgió enviando una carta a la policía con detalles de un antiguo asesinato y un disquete que, sin saberlo, contenía información que lo vinculaba a los crímenes. En los anales de la historia criminal, pocos casos son tan escalofriantes como el de Albert Fish, un hombre cuya maldad parecía no tener límites. Conocido como el Hombre Gris, el Vampiro de Brooklyn y el Hombre Boogie, Fish fue un sádico asesino y caníbal que aterrorizó a Estados Unidos en la década de 1920. Nacido en una familia con un historial de enfermedades mentales, Fish mostró tendencias perturbadoras desde una edad temprana.
Fish comenzó a secuestrar y asesinar niños, a menudo atrayéndolos con promesas de dulces o juguetes. Sus crímenes, marcados por una crueldad inimaginable, conmocionaron incluso a los investigadores más experimentados. El caso más infame de Fish fue el secuestro y asesinato de Grace Budd, una niña de 10 años a la que atrajo desde su casa en Nueva York. Estos 10 hombres, con sus crímenes atroces y sus historias perturbadoras, dejaron una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Sus actos nos recuerdan la capacidad del ser humano para la crueldad, la oscuridad que puede esconderse bajo la superficie de la normalidad. Sin embargo, también nos recuerdan la importancia de la justicia, la dedicación de las fuerzas del orden y la resiliencia del espíritu humano. A pesar del horror que estos individuos infligieron al mundo, la sociedad encontró la fuerza para llevarlos ante la justicia y honrar la memoria de sus víctimas. Que sus historias sirvan como un recordatorio para estar vigilantes, para cuidar a los demás y para luchar siempre por un mundo más justo y compasivo.